sentirnos cansados o abrumados porque posiblemente creemos que no hemos logrado lo suficiente, que no tenemos el éxito financiero o el éxito de haber comprado una casa o el mismo éxito empresarial que estábamos tanto esperando, sobre todo para emprendedores y empresarios, ¿no? Que seguramente tienen unas metas de crecimiento de sus propias empresas. Esto es una constante más común de lo que creemos, ¿no? Y como el emprender muchas veces resulta en un trabajo un poco solitario, esta culpa y esta saturación de mensajes, ¿no? Hacen que llevemos un peso constante y que viene dado mucho por los hábitos que podemos tener también pensando en esa definición y esa identidad de quién queremos ser en el futuro. De esto hablamos con mi invitado del día de hoy, con quien redefinimos y le quitamos etiquetas a temas como la disciplina es realmente hacer las cosas así no queramos, o cuál es la realidad y el concepto de un high performance versus esa persona que simplemente quiere lograr y lograr más. De eso y de la construcción de hábitos hablamos hoy en un episodio nuevo de Sin Etiquetas Podcast. Bienvenidos a otro episodio de Sin Etiquetas Podcast. Mi nombre es Carlos Maes. Si estás llegando acá por primera vez, soy asesor de marcas y negocios, autor del libro Deja tu trabajo y director de Impulse, agencia de relaciones públicas, que además me ha permitido asesorar a cientos de emprendedores durante más de 10 años y desarrollarse, además de sus negocios, también como personas, ¿no? Que al final del día ese desarrollo personal está completamente ligado al desarrollo profesional. Y ya como te di un intro de lo que vamos a estar hablando, mi invitado del día de hoy también ayuda a emprendedores a crear hábitos para balancear productividad y también salud y felicidad, que está completamente relacionado, ¿no? Además, también se ha enfocado en ayudar a startups y empresas a diseñar comportamiento para sus equipos y clientes. Él es Carlos Manuel Egaña, especialista en diseño de hábitos y high performance. Bienvenido. Gracias, Carlos, gracias. Placer estar por aquí contigo. Qué bueno, hermano. Mira, fíjate que justo cuando me planteaba invitarte, surgió porque estaba revisando las redes, revisando Twitter, por ejemplo, y me salieron dos mensajes seguidos de personas que comentaban que tenían o sufrían tanto del ya habían trillado síndrome del impostor, que habían tenido un día súper full, habían prácticamente amanecido trabajando, habían estado todo el día en actividades, etcétera, y llegaban a su casa y se sentían insatisfechos. Entonces, para mí eso fue como, wow, uno, me sentí identificado porque muchas veces me pasa, y dos, también me di cuenta que, o yo siento que después de la pandemia estamos viviendo en una sociedad un poco más estresada. ¿Cómo ves tú ese contexto en general de lo que estamos viviendo? Mira, de años haciendo este tipo de trabajo con distintos tipos de empresarios, emprendedores, me cuesta siempre encontrar cuál es el mejor lugar para comenzar, pero creo que este es el lugar en el que he estado comenzando últimamente y puede ser un buen lugar para comenzar. Yo leí hace poco un libro, bueno, hace poco nada, hace 2 años, un libro que se llama 4,000 Weeks, Uh -huh. 4,000 semanas, que es más o menos el promedio de vida del humano. Y el argumento central es un argumento que para mí es demasiado importante, y entender la división entre ese argumento central y la realidad a la que estamos expuestos ayuda mucho a entender el fenómeno que estás diciendo, que es que nosotros día a día estamos expuestos a infinitamente más estímulos de los que cualquier mente pudiese procesar. Y cuando digo estímulos me refiero desde, si sales a la calle vas a tener vallas publicitarias y etcétera, pero sobre todo obviamente que hoy en día tú no te relacionas nada más con la gente con la que tienes al lado o con la que te conseguirías, y ni siquiera llamadas por teléfono, sino que tienes 75 grupos con 300 personas cada uno, tienes 15 redes sociales, de las cuales en algunas sigues a 1.000 personas o te siguen 1.000, 10.000, 15.000 personas. O sea, hay tantos estímulos distintos, Uh -huh. y hay una parte de nuestra cabeza que genuinamente nuestra mente piensa que cada una de esas cosas es un to-do, es algo por hacer, y que está buscando cumplir con el 100% de todas esas cosas. Entonces, claro, si tú te vas, el humano evolucionó para tener tribus de más o menos 150 personas. O sea, nuestro cerebro todavía no se ha adaptado a la idea de una tribu de más de 150 personas. Y cuando tú vives en un mundo en el cual son 150 personas y tienes contacto físico con todos ellos, pues cumplir con todo el mundo no es tan difícil. Uh En -huh. cambio, cuando vives en un mundo en el cual tienes miles de estímulos, miles de cosas por cumplir, es imposible. Y si el argumento central de este libro, que es el que me parece un punto interesante para comenzar, es
Tienes que realmente entender que no importa cuánto tiempo tengas, no importa si vives 120 años y si trabajas 26 horas al día, siempre en cualquier vida vas a dejar muchas más cosas por hacer de las que vas a hacer. Yo lo Wow. veo en términos de libros, a mí me gusta mucho Ujú, leer. Y ujú. obviamente hay muchas cosas que yo quiero leer en mi vida, pero la verdad es que tengo 30 años, suponte que me quedan 70 años de vida. En 70 años de vida, no sé cuántos libros leeré 1000, no sé, 5000, cualquier cosa. Hay 2000 millones de libros en el planeta, entonces obviamente van a haber infinitos más que yo no voy a haber leído de los que sí pude leer en mi tiempo. Y eso al principio es medio shocking y te das cuenta, mira, ya va, o sea, hay demasiadas más cosas de las que puedo hacer, pero cuando genuinamente llegas a comprender eso, dices, ah, ok, pero es que la gran mayoría de las cosas no las voy a hacer, las voy a dejar por hacer. Y eso te libera a decir, ok, ya que igual voy a hacer, ¿sabes? Relativamente 3 cosas con mi vida, ¿cuáles son las que verdaderamente quiero hacer? ¿Cuáles son las que verdaderamente son importantes? ¿Cuáles son las que verdaderamente generan significado? De las 300.000 relaciones que tengo, ¿cuáles son Ujú. las relaciones reales que vale la pena cumplir? De las 50.000 actividades de marketing que pudiese estar haciendo con mi empresa y pudiese abrir 500 canales de redes sociales y tal, ¿cuáles son las que me convierten en ventas y las que me permiten realmente conectar con mi cliente de una manera significativa? De las 50.000 tareas que pudiese hacer, los sistemas productivos que pudiese usar, ¿cuáles son las 1, 2 o 3 cosas que realmente me ayudan a generar tracción? Cuando podemos hacer ese cambio y entender que es imposible cumplir con todo, no vale la pena intentar cumplir con todo, lo único que nos lleva a agotamiento, podemos decir, ok, puedo simplificar y decir qué es lo que es realmente importante. Claro, y yo creo que extraordinario lo que estás mencionando porque parece que estuviéramos envueltos en una misma ola sin darnos cuenta. Es decir, nos han empezado a llegar estos estímulos. Hace 10 años solo utilizábamos Twitter, por ejemplo, pero luego entonces llegó Facebook y después llegó Instagram y después llegó TikTok y después llegó, o sea, y después llegó todo esto junto. Entonces tú dices, wow, la verdad es que estamos saturados de información. De hecho, parte de la búsqueda y de la información que estaba haciendo antes de venirme acá a sentar en el podcast contigo es que casi la mitad de los adultos estadounidenses vive bajo una situación de estrés y eso afecta negativamente su comportamiento y lo han afirmado. Pero algo que más me impactó también es que las generaciones que más se estresan son las generaciones más jóvenes y yo creo que también viene dado por esta misma saturación de mensajes, ¿no? Ahora, de lo que mencionaste, nosotros mismos nos estamos imponiendo esa presión y nos estamos exigiendo mucho más de lo que en realidad nuestro cuerpo, nuestra mente, nosotros mismos podemos. Sí, totalmente. Y hablas de un segundo paso también que es prácticamente una depuración, ¿no? Y esa depuración debería comenzar por redefinir qué es la productividad o qué es el éxito. Esa definición viene propia, ¿cierto? Sí, debería. No, o sea, y ahí, bueno, es un problema, precisamente. Nosotros, casi todos, por lo menos la gente que está escuchando este podcast, si tienen acceso a esto, probablemente casi todos hayan pasado por sistemas de educación formales. Uh -huh. Yo, bueno, a pesar de que he sido profesor y he trabajado mucho en educación formal, siempre he sido de alguna manera muy contrarian de la manera en que hacemos las cosas en la educación formal. He intentado hacer precisamente cambios porque uno de los objetivos que tiene un sistema de educación formal es que te define el éxito para ti. Te da una definición de éxito. Como, mira, tienes que lograr esto. Y además, la definición de éxito en nuestra educación formal está basada no en ser original o creativo o genuino, ninguna de esas cosas, sino en evitar errores. Fíjate que tú tienes un examen y a ti te quitan errores por equivocación. No te Uh -huh. dan puntos por la originalidad de tu respuesta o por lo que... No, Claro. te quitan puntos por errores. Cuando claramente la vida real no es así. O sea, yo tengo mis guitarras guindadas ahí. Si tú escuchas... Yo he escuchado a John Mayer o he escuchado a Eric Clapton pelarse una nota. Uh -huh. Uy, se pelan una nota, no dejan de ser John Mayer o Eric Clapton. Tienen que arriesgarse a poder pelarse una nota para poder ser la genialidad que hacen. Pero bueno, eso es una pequeña tangente, pero mi punto es sí, efectivamente. Y cuando vivimos en un mundo digital, redes sociales y tal, evidentemente estamos viendo definiciones de éxito altamente curadas, altamente seleccionadas, que por supuesto no son la imagen completa de la vida de una persona. Y como no nos paramos a pensar, o sea, por ejemplo, yo cuando trabajo con mis clientes, una de las primeras cosas que hacemos es un trabajo de definición de valores y definición de metas. Uh -huh. Y yo les pregunto, estamos hablando de gente de 30, 40 años, empresarios muy exitosos, empresas muy grandes, gente que tiene su vida muy bien armada. Y les pregunto, ¿tú habías hecho este ejercicio de definir cuáles son tus valores realmente? ¿No? Sencillamente empezaron a caminar de acuerdo a lo que les fue estableciendo esa educación que muchas veces, como tú dices, ¿no? Te establece una definición de éxito y tú dices, bueno, déjame caminar hacia allá. Y yo creo que
para nuestra generación, estos días escuchaba también otro podcast que se hablaba de la crisis de los 30, ¿no? Que es que nos Yo establece... hago 2030 y es real, es Yo real. tengo 30 y la estoy surfeando. Mira, Es- estoy aprendiendo a surfear, literalmente a surfear, estoy aprendiendo a surfear, estoy comenzando a tocar música, o sea, ayer toqué, por ejemplo, en un bar, cosa que yo no hacía desde los 20 hasta mi cumpleaños 30, crisis de los 30, hermano, completa. Pero, y fíjate que me da risa porque a los 30 como uno te replanteas, yo creo que siempre en las décadas como te haces esas preguntas, ¿no? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué he logrado? ¿Qué no? Pero a nuestra generación se le estableció mucho el que a los 30 debíamos seguramente tener una casa, tener ya tiempo en un trabajo, estar casado, ya estar teniendo hijos o en búsqueda de hijos. Entonces nos crearon esa presión social que no es ni culpa de nuestros padres porque también en realidad era la sociedad donde ellos vivían y donde ese era el estereotipo de la vida que se debía seguir, pero que realmente ha creado una presión, ¿no? Y que hace que no nos preguntemos esas cosas que tú estás mencionando como que, ok, ¿cuál es mi definición de éxito? ¿Cuáles son realmente mis metas? Las mías, no la de mi familia, no la Claro, del trabajo donde estoy o de la sociedad donde estoy. Y no nos preguntamos cuáles son esos valores, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos un stop? Que posiblemente quienes no han hecho esas preguntas se sienten saturados, se sienten cansados, la mente no les para. ¿Cómo hacemos ese stop bueno, para avanzar en función de en realidad lo que sí queremos? ojo, yo aquí quiero hacer, para responder esa pregunta, quiero hacer como un pequeño inciso que es que lo que estoy diciendo no es prenden llamas todo lo que te dijeron, porque lo cierto es que muchísimas de las tradiciones, muchísimas de las cosas que tienen mucho tiempo con nosotros como humanos, están ahí por un motivo. Uh -huh. Evidentemente hay cosas que, bueno, la esclavitud fue una tradición por muchos años, bueno, evidentemente esa tenía que irse, ¿no? Claro que sí. Pero muchos de los valores que tenemos como sociedad occidental, muchos de los valores judeocristianos que tenemos, mucho de lo que está en los proverbios de la Biblia, mucho de lo que está, mira, si tiene ahí decenas de miles de años y ha superado la prueba del tiempo, es por algo, no amerita ignorarlo en absoluto. Lo que sí amerita es estudiarlo con más conciencia. Y lo que sí amerita es tú sentarte, y esta es la respuesta práctica a tu pregunta, que es lo que yo hago. Pues claro, tú dices, define tus valores. Y mi trabajo como behavior designer es tomar cosas que pueden sonar etéreas y llevarlas a un punto muy, muy práctico. Entonces yo siento a mi gente, y además es muy cómico porque parecen, o sea, en ese momento parece que estamos haciendo eso, una broma de colegio, y estamos hablando de un tipo empresario, millones de dólares, y yo lo tengo escribiendo en una hojita. Mira, escribe 20 palabras que sean valores para ti, ¿no? Y les pido a todo el que esté escuchando ahorita que si quieres poner pausa en el podcast y haz el ejercicio. 20 palabras que sean valores para ti. Valores pueden ser valores tradicionales como honestidad, integridad, o pueden ser éxito, crecimiento, salud. Para efectos prácticos de este ejercicio, valor es aquello que valoras y aquello hacia lo que apuntas. Entonces escribes una lista de 20, ¿verdad? Si se te va faltando la inspiración, yo te recomiendo que busques en Google Common Values Nir Eyal, Nireyal. Es un autor extraordinario que tiene un artículo muy cool en el cual él plantea 20 valores que son comunes a la sociedad occidental, por lo menos. Ok. Tienes tu lista de 20, ¿verdad? Tienes tu lista de 20 y les digo, ok, de esos 20, ponle una estrellita, un plus, un asterisco a 10, que son los más importantes para ti. Ok. Y aquí estamos hablando de los que son más importantes para ti en presente, pero también de esta identidad que tú estás intentando cultivar. O sea, si tú estás creciendo hacia la persona que quieres ser, que apuntas a ser, esos valores. De esos 20, elige 10, de esos 10, elige 7, de esos 7, elige 5, de esos 5, elige 3, de esos 3, elige 1. Vamos siendo muy, muy rápido, ¿no? Y no les doy chance para pensar, discutir. No, mira, no me expliques nada. Eso te iba a decir, que No más bien uno debería tener tiempo de pensar eso. no hay discusión, no hay discusión, no hay debate. Claro, la lógica es, siempre hay chance de cambiarlos. Ajá. Y la semana siguiente, en la próxima sesión, los revisamos y te digo, nunca ha habido un cambio entre sesión y sesión. Lo habrá eventualmente, pero no lo ha habido hasta ahora. Ping, 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 ping. Y nada, eventualmente tienes tu lista y tus 5 valores más importantes son, vamos a hacer, en mi caso siempre han sido amor, salud, crecimiento. Han sido como los 3. Y luego mi pregunta es cómo se expresa eso en términos de conducta, de comportamiento, o sea, cómo tú expresas tus valores. Y una vez que eso pasa, lo que te voy a pedir desde semana a semana es que encuentres la manera de tenerlos muy enfrente, muy front and center de tu mente todo el tiempo. Sea tenerlos en una hojita escrita en una esquina, sea tenerlos en el espejo del baño, sea repetirlos en la mañana, sea lo que sea. Y lo que va a pasar es que en esa semana van a comenzar a permear tu mente de tal forma que vas a comenzar a actuar distintos, a pensar distinto y a comunicar distinto sin siquiera darte cuenta.
y comienza ese camino. Y entonces luego, cuando hablamos de priorizar cosas como tareas, de priorizar cosas como eliminar cosas que no querías hacer, de delegar, de una cantidad de cosas más prácticas, el trabajo es infinitamente más fácil, porque cuando tú generas claridad a nivel espiritual, a nivel interno, a nivel mental, a nivel emocional, la claridad a nivel práctica y productiva se hace demasiado más fácil. Completamente, completamente, Carlos. Además, yo creo que muchos de los dueños de negocio, el gran problema que enfrentan es la falta de claridad. De eso parte todo. Es como, mira, tengo demasiadas cosas en la cabeza. Cuando a veces llegan a mis asesorías también, tengo demasiadas cosas en la cabeza y yo, ok, pero ¿cuál es realmente el problema? ¿Te has sentado a hacerte las preguntas correctas? ¿Te has sentado a preguntarte realmente a dónde quieres ir? Y no, en el día a día, y volvemos a este tema, ¿no? Se sienten tan abrumados que no pueden ver desde afuera ese problema o cómo se sienten porque están cansados, porque están demasiado, digo están como si yo tuviese la vida perfecta, porque Claro, estamos, claro, claro. porque estamos muy enfocados en ese problema y en esa tarea del día a día, que no nos permite parar y decir, ok, déjame empezar a agarrar estas cosas como por ejemplo rechequear mis valores, establecer eso en mi día a día, como tú dices, en una hoja, o cómo adaptar estos valores, que esa es una de las preguntas que te quería hacer, adaptar esos valores para construir esa identidad, pero transformarlos en hábitos. Porque yo puedo tener claro esos valores, pero si en mi Claro. día a día yo comienzo a tener acciones diferentes o los dejo a un lado, se pierde completamente la acción y mi afinidad con esa filosofía de vida que tengo, ¿no? Totalmente. Y me encanta la pregunta porque precisamente ahí es cuando se pone sabroso el trabajo. Curioso, interesantemente, es que muchísimos de esos clientes míos tienen muy claros los valores de su empresa y muy claras las metas de su empresa y no los suyos personales. Y eso es muy común en mi cliente. Además, yo trabajo con hombres más, mayoritariamente, casi 90% hombres, y tenemos esta tendencia a querer siempre producir, proveer, proteger. Ujú. Y todo el mundo detrás de mí y yo recibo las flechas y yo recibo los tiros y yo recibo los golpes y entonces la empresa está muy clara, está muy bien en ese sentido. Yo no me subo mi sueldo para poder pagarle sueldo a los demás. Yo reinvierto todo. Yo no duermo, no hago ejercicio porque tengo este ejercicio, tengo esta, etcétera. Y sabes, y entonces claro, buena parte de mi trabajo es ayudarlos a entender profundamente la importancia de cuidarse a sí mismos, incluso como asset, como, Uh-huh. como activo de su empresa, porque a fin de cuentas, se lo decía ayer a un cliente, brother, tu valor para tu empresa no son tus horas de trabajo, es tu capacidad de toma de decisiones. Claro. Si tú tienes tu energía mental completamente desgastada, no me importa cuántas horas estés trabajando, tú estás tomando peores decisiones. Y Uh-huh. tu valor como director, dueño de empresa, es tu capacidad de toma de decisiones, tu capacidad de visión estratégica, tu capacidad de comunicación para tu equipo, todas esas cosas que no dependen de cantidad de horas de trabajo, Sino de la dependen calidad. de calidad de proceso mental. Uh-huh. O sea, si yo te pongo a trabajar la mitad del día, pero te enfoco en esas cosas y hiciste ejercicio y dormiste y comiste bien y hiciste una cantidad de cosas, entonces tus decisiones son mejores. Y entonces tú eres mucho más valioso en mucho menos tiempo. Y ahí voy con eso precisamente, okay, ¿cómo traducimos estos valores a hábitos? No, yo usualmente paso por el punto medio de metas. Vamos a plantearnos metas, sobre todo porque mis procesos son muy limitados, somos 12 semanas, o sea, son muy estructuraditos, tal, entonces tenemos que tener unas metas para saber si al final de las 12 semanas le estamos pegando o no, ¿no? Uh-huh. Y luego esas metas yo las voy traduciendo en pequeños hábitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dije que uno de mis valores principales es salud. Uh-huh. Una de las maneras en las cuales yo hice un cambio importante en mi salud física, porque evidentemente salud tiene varios componentes, es que yo me levanto y hago 20 planchas. Ok. Eso comenzó con una, literalmente. Pararme, una, pero una todos los días. Una todos los días se convierte en dos se convierte en tres se convierte en cuatro, y hoy en día yo hago ejercicio duro 6 veces por semana fácil, y se me dificulta, lo disfruto, me encanta. ¿Cómo? Bueno, porque tomé esa idea de que la identidad, el valor, uno de mis valores principales es mi salud, tenía unas metas en un momento dado de peso, de cómo me quería ver, etcétera, y lo dividí en pequeños hábitos que se fueron acumulando. Entonces tú tomas esa meta o esa aspiración o incluso ese valor y lo llevas a el menor comportamiento específico posible. Ok. Ejemplo, una plancha. Ejemplo, un tema de organización y productividad. Mira, cuando te sientas con tu computadora y tu cafecito en la mañana, vas a agarrar un post-it y escribir una meta. Hoy quiero lograr, pin, una sola cosa. No porque Uh-huh. sea lo único que vayas a hacer, sino porque es la cosa en la que vas a enfocar tu atención principalmente. Yo uso un diario en particular, que es el diario de productividad de creadores que creen.
Gaby y Gabo son mis panas, los amo y ese producto me parece extraordinario. Y la razón por la que me parece extraordinario es porque es muy simple y me deja una tarea claramente y luego 5 tareas más y a mí me toma 2 minutos organizarme con el diario en la mañana. O sea que tú no eres muy fan de los to-do lists que tienen 20 No acciones funciona. en un día. ¿Por No qué? funciona. No funciona. ¿Y por qué no funciona cuando a veces más bien... Viste, mira qué interesante lo que te voy a decir, ¿no? Cuando yo veo mi to-do lleno, casi 20 tareas, digo, hoy tengo un día súper full y si las cumplo todas es como que, wow, qué productivo fui. Y no necesariamente es la realidad, No. ¿no? O sea, yo creo que más bien es todo lo contrario, porque la realidad no está en la cantidad de tareas, sino en lo efectivo que eso pudo ser y lo efectivo que pude ser yo con mis horas de trabajo, ¿no? Yo te decir la manera en que yo funciono. Yo siempre recomiendo a la mayoría de mis clientes, sobre todo si se sienten muy abrumados, vaciar su mente en papel. Uh-huh. Entonces, esa lista donde están las 300.000 cosas, sí la hacen, pero para vaciar la mente. Entonces, eso lo llamo un brain dump, un vaciado mental. Hoja en blanco, todas las cosas que tengas en la casa que tienes por hacer. Pim, 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 pim. Cuando terminas eso, sientes un poquito más de ligereza porque las pusiste en papel. Ok, tienes tu pergamino extenso. Exacto, es un pergamino extenso. Eso existe, pero eso no es lo que tú te vas a llevar para el día. Tú agarras y dices, que ahora que tenemos todo esto, mismo proceso de priorización. Elige las 10 más importantes, y ahora las 5, y ahora las 4, las 3, las 2, las 1. Pero lo que tú te vas a llevar, que es lo que pasa, tú ves mi diario, por ejemplo, productividad, y tienes una hoja con 50.000 vainas, pero esa hoja no la veo, esa hoja está al principio de la semana, y luego planteo priorizadamente mis metas de la semana y cada día mis metas del día. Si por casualidad de la vida yo llegase a cumplir todas las cosas más importantes que me planteé, que no pasa prácticamente ninguna semana, entonces abro la otra lista de tonterías. O de repente algunas son muy cortas y la metes por aquí o por allá y tal. O sea, obviamente una llamada de 2 minutos no va a tomar el lugar de un proyecto importante. O sea, obvio. Hay eso, ¿no? Y de repente sí, hay momentos de la semana que abres la lista grande para ver qué tontería puedes sacar ahorita. Mira, tengo media hora. Déjame ver, tengo 5 minutos ahorita que estoy esperando una cosa. Déjame ver qué mensaje puedo mandar que no se me ha olvidado. O sea, eso también es válido. Pero sí es extremadamente importante, por lo menos a mi manera de ver. La pregunta es la siguiente: si nada más puedes lograr una cosa hoy, ¿qué cosa haría que el día valiese la pena? Claro, ¿cuál tendría más impacto? Pudiera ser también, ¿no? ¿Cuál tendría más impacto en esa meta que me establecí? Que es importante porque lo ves desde atrás, ¿no? Primero la claridad, la definición de esos valores, luego la meta y después, ok, déjame tomar la decisión de depurar y tomar las acciones y hacer esa lista en función de, mira, las cosas más sencillas que pueda hacer, pero las que tengan realmente más impacto, ¿no? Yes. Y la otra cosa que creo que es extremadamente importante, que hablaba con esos pequeños hábitos, o sea, a mí, por ejemplo, el tema de la salud física, la forma física, sobre todo, me han preguntado y hablado mucho últimamente. De repente, porque como estoy haciendo el cold plunge, monto más stories, de repente sin camisa y... Te veo en las mañanas y sufro porque me siento helado yo y te estoy viendo desde mi cama, arropado. Es una maravilla, es placer puro. Pero fue así desde el primer día. Indudablemente no, y siguen no siéndolo los primeros 5 o 10 segundos. Pero después de los primeros 10, 15 tal vez, ya yo estoy en mi zona zen meditativa. No, pero lo que quiero decir es, usualmente, la gran mayoría de la gente que quiere hacer un cambio, por ejemplo, en su cuerpo, va a tener la expectativa de hacer un esfuerzo muy grande para generar un cambio muy rápido. Tiende a no funcionar. Claro. O sea, ayer ponía como estos tweetsitos que pongo en Instagram en la mañana. Sube la barra de tus metas y de tus sueños, sin duda. Ten metas y sueños espectacularmente ambiciosos, pero baja la barra de tus hábitos. Porque la manera de llegar a esas metas espectacularmente ambiciosas, que además nunca sabes cómo van a llegar, a final de cuentas, tú haces lo que tú puedes y luego el universo se manifiesta de las maneras en que se va a manifestar, es manteniendo la consistencia en pequeñas cosas por periodos largos de tiempo. Claro. O sea, no es que te vas a leer 15 libros este mes o este año, es que te vas a leer 5 páginas, pero todos los días a lo largo de 10 años. Claro. Sí. Y creo que también esa búsqueda de resultados inmediatos, ¿no? Pasa con el cuerpo, como comentaste, que bueno, le voy a meter todo para el cuerpo del verano, ajá, pero después del verano, ok, ¿cuánto te duró ese cuerpo del verano? Y creo que nos pasa lo mismo en empresas, en mismas cosas que queremos cambiar de nuestras relaciones, nuestra familia. Los trabajos no nos dan resultados inmediatos de un día para otro. Es un trabajo constante que, como tú dices, que estamos poniendo en el día a día para que sea sostenible realmente en 1, 5, 10 años. ¿Tú sí crees, Carlos,
en esa visualización, por decirlo de una manera, que debemos tener como personas de decir, bueno, ¿qué Carlos Maiz quiero ser en 2 años que me va a permitir comenzar a establecer esas metas? ¿O eres de los que más dice más, mira, no, vamos a trabajar en 3 meses? ¿Cómo lo ves tú en ese trabajo que hay que hacer? Ambas, todas las anteriores. 100% fan de las visualizaciones, sobre todo mientras más... Y el otro día entendí por fin por qué, qué efecto tienen sobre mí y sobre mis clientes. 100% fan de las visualizaciones, 100% fan de crear una realidad futura, alterna, hipotética, imaginaria, como lo quieras llamar, sobre todo si la puedes ver y sentir. A mí me cuesta mucho, debo admitir, me cuesta mucho sentir emocionalmente cuando visualizo, me cuesta mucho ver, porque además soy muy auditivo. Pero 100% fan, pero para mí van muy bien juntas. Yo le voy a hacer a mi cliente un ejercicio de visualización casi que hipnótica a 5 años, y luego voy a traérmelo 1 año, y luego voy a traérmelo a los 3 meses de nuestro proceso, y luego vamos a hablar de semana a semana. Y quiero, en la medida de lo posible, que encajen una sobre otra de la mejor manera posible. Que es cómico porque lo que sea que tú visualizas va a cambiar. O sea, hay cosas que prevés, que no, pero intentas alinearte por completo hacia el mayor bien posible, hacia una responsabilidad realmente valiosa, hacia algo que genera propósito, hacia una vocación de servicio genuino. Y si logras generar esa idea, de hecho, no solo 5 años, cuando yo comienzo este viaje de leer que si libros de autoayuda y de desarrollo personal y tal, el súper clásico es Los 7 Habits de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, libro que recomiendo infinitamente y que vale mucho más la pena releer ese libro 5 veces que leer 5 libros distintos a todas estas. Pero uno de los ejercicios es el ejercicio que yo lo uso mucho del funeral. Imagínate tu funeral, quién quieres que esté en tu funeral y qué quieres que digan sobre ti, cómo se ve al final de tu vida. Fuerte, ¿no? Lo he hecho profundo, visualización, etcétera, y he tenido grown men, gente en sus 30 y 40 con familia, con hijos y tal, guindados en llanto. Wow. En llanto. O sea, lo he visto, me ha pasado. Y cuando hacen ese ejercicio, ¿con qué te enfrentas? O a las personas que los has puesto a hacer este ejercicio, ¿con qué crees que se enfrenta? ¿Con una realidad que no es la que los va a llevar a que hablen de esa manera en el funeral, por ejemplo? ¿O mira, sí, estoy logrando y voy encaminado y más bien me siento orgulloso de lo que estoy haciendo? ¿Cómo es? Casi siempre hay por lo menos un poquito de cada uno de esos. Pero siempre, eso sí lo digo desde ya, siempre va a haber quiero prestarle más atención a mi familia y a mi gente más cercana, y le estoy dando demasiado tiempo y atención a mi trabajo, siempre. O sea, no hay un caso en el cual, no, vale, yo estoy súper equilibrado y en verdad puedo trabajar más. ¿Y crees que esto viene dado por esta misma saturación que tenemos, ¿no? De querer lograr más y dedicarle más tiempo, pero se nos olvida que al final del día el balance también viene dado por familia, cómo me siento conmigo mismo y también evidentemente el trabajo, ¿no? Pero quienes estamos en el mundo de emprender, de negocios, siempre terminamos en realidad sacrificando un poco de tiempo de la familia y de nosotros mismos, ¿no? Mira, yo voy a hablar hacia los hombres sobre todo, esto también aplica a muchas mujeres, por supuesto que sí, pero yo voy a hablar de lo que yo conozco mejor, que es el hombre joven empresario. Nuestra emoción dominante, lamentablemente, tiende a ser la vergüenza. Y el gran motivador de mucho de lo que hacemos es la vergüenza. ¿Qué quiero decir con vergüenza? No me siento suficiente, no me siento merecedor de aceptación, amor. Y la única manera de yo poder tapar esa vergüenza y sentirme más o menos amado, aprobado, aceptado, es a través de proveer, proteger, producir. Wow. Entonces el tiempo en el que yo estoy solamente estando plenamente con mi esposa, con mi hijo, con mi mamá, con mi hermano, con mi abuelo, me cuesta realmente disfrutarlo porque no sé si lo merezco, porque necesito estar produciendo para ganármelo. Y por eso le dedico más tiempo a toda mi parte de trabajo, que sé que mientras la etiqueta, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poco sobre esas etiquetas, ¿no? Mientras más tiempo le dedico al trabajo, más aprobación voy a tener de mi familia y más le puedo proveer y menos vergüenza voy a sentir yo de ser quien soy y de estar junto con mi familia y con todo lo que me merezco, ¿cierto? Correcto. Evidentemente, es una rueda de hámster, no se acaba nunca. Por supuesto. Entonces, y de hecho creo que la vamos alimentando con el paso del tiempo. Ahora,
hay oportunidad de pararla, ¿no? Hay Completamente, oportunidad que es para ahí donde te sientes. Este es el momento que tú llamas pasar de overachiever a high performance. exactamente. Cuéntanos de esa definición para quienes no tienen idea y cómo es ese proceso ese tránsito. A mí me encantan los procesos y me encantan los puntos de inflexión. Y yo me di cuenta que en mi proceso con mis clientes, que son 12 semanas, hay un punto de inflexión que es la sesión en la que hablamos de aceptación propia, vergüenza y culpa. Okay. Que tiende a ser en la semana como 7, más o menos, 8. Y ahí yo les hago una visualización guiada y un ejercicio, una cantidad de cosas que nos enfrentamos a este tema. Y cuando eso pasa, usualmente yo me voy a encontrar la semana siguiente una persona distinta. De hecho, esto me pasó con un cliente que fue una vaina loca, que es, le hago este ejercicio y él me llama 2 semanas después y me dice, brother, quiero que sepas que el ejercicio que hicimos fue una de las cosas más poderosas que yo he hecho en mi vida y me pasaron 2 cosas ese día. Ese día pegamos el cliente más grande que hemos tenido como empresa y ese día mi esposa me llamó a decirme que estaba embarazada. Wow. Yo, que sí, yo con las lágrimas que yo no puedo creer este nivel de cósmico. O sea, bueno. Pero sí, hablamos de overachiever, high performer. El overachiever, me encanta usar esa palabra porque a mí se me fue presentada como algo aspiracional cuando era joven y todos queríamos ser y cultivábamos esa identidad de overachievers en el colegio, en la universidad y tal. O sea, realmente tenemos gente muy galla, obviamente. Y esa idea de logro. Pero si ves la etimología de la palabra, over significa más que, demasiado. Y cuando algo es más que o demasiado, implica que hay un desequilibrio. O sea, es la persona que se exige a sí mismo lograr, pero se exige más de lo que es humanamente razonable lograr. Y O que nunca posible va a ser lograr. suficiente. Nunca va a ser suficiente, Wow. exactamente. Y tomas recursos de otras partes, tiempo de tu familia, energía psicológica y emocional de la vergüenza y la culpa, y quemas parte. Entonces, claro, el overachiever vive en picos. Muy buen rendimiento, depresión o caída o slump, ping. Desmotivación, no siento que estoy funcionando, es ahí donde dice estoy que voy a tirar la toalla, la verdad no creo que estoy logrando lo que esperaba para este trimestre, año, etcétera, y eso que ves o que sientes a nivel profesional, también lo empiezas a exteriorizar con tu familia, con tus relaciones, con todo, porque la gente cree que son dos cosas separadas, pero No, están más relacionadas que el carrizo, ¿no? 100%. Y aquí voy a usar una terminología que voy a usar por primera vez en mi vida. Yo siempre he hablado de picos y ahorita estoy aprendiendo a surfear. Es extremadamente distinto picos que olas. Son cosas muy distintas. Ok. Y el high performer aprende a fluir mucho mejor con las olas. La motivación inevitablemente ocurre en olas. Esto es una de las cosas que más estudiamos. Yo estudié Behavior Design con el laboratorio de Behavior Design de Stanford, con BJ Fogg, que es su fundador, y el escritor de Tiny Habits, que es un bestseller, un libro extraordinario. Para mí esta es la gente que más sabe de comportamiento y hábitos en el planeta, y fueron quienes me entrenaron. Y BJ da la casualidad que también surfea, ¿no? De hecho, un poco esa fue mi inspiración. Y él habla del motivation wave. La motivación siempre va a ir en olas. Va a depender de muchas cosas. Va a depender incluso del clima, va a depender de tus relaciones personales, va a depender de tus flujos hormonales, de una cantidad de cosas. Sí. Tú no puedes diseñar para tener la misma motivación siempre. Claro. Entonces, cuando entiendes eso, aprendes a surfearla y fluir con eso. Y el high performer es el tipo de persona que logra niveles extraordinarios de logro sostenidamente, a través de y mientras cultiva bienestar, salud, relaciones personales, etc. Entonces es muy distinto. Yo necesito y sobrecompenso mi vergüenza a través de, y me exijo, y la disciplina es obligarte a hacer lo que no quieres hacer. Esa no es la disciplina, mentira. Vamos a hacer claramente una distinción de definiciones de disciplina porque para mí es importante. La disciplina no es hacer lo que tienes que hacer aun cuando no quieres. No, negativo. La disciplina, en mi opinión, la definición que les ofrezco es alinear tus acciones con tus valores y metas y no con tus impulsos. Entiéndase, que las mejores partes de ti tomen la mayoría de las decisiones y que las peores partes de ti tomen la minoría de las decisiones. Claro. Las peores partes de ti siempre quieren la galleta, siempre quieren, siempre quieren la cerveza número 76. Siempre, siempre. Pero tú no es que tienes que obligarte a hacer lo que no quieres, es que cultivas una vida en la cual las mejores partes de ti toman las mejores decisiones, la mayor parte de las decisiones. Y digan, bueno, no necesito la cerveza número 73, puedo tomarme la primera y la segunda. O ninguna. Pero, nada, es muy distinto cuando pasas
a esta idea de high performance, decir, ok, ¿cuáles son mis valores realmente? ¿Cuáles son de las pocas metas que realmente son importantes? ¿Cómo cultivo pequeños hábitos en cada una de esas áreas que voy pensando a largo plazo y es sostenible? Pero ¿cómo hago dos cosas? Uno, cada pequeño hábito y cada pequeño logro lo celebro, y no quiero decir que armo una rumba, sino hice mis 20 planchas y me doy una palmadita. Me lo reconozco, Me lo ¿no? reconozco, me siento bien. Qué importante es el reconocimiento. Es como cuando se vuelven automáticos, ya, no, mira, sí, otro más que hice. Y cuando le perdemos el reconocimiento a nosotros mismos, le perdemos el valor también a la acción que estamos tomando, por muy sencilla que parezca, pero forma parte de esa creación diaria de ir construyendo hacia donde queremos ir, ¿cierto? Totalmente. Y además, que es algo que me pasa constantemente, mi cliente aprende a reconocerse y celebrarse a sí mismo y naturalmente comienza a reconocerle, a celebrar más a su gente, sobre todo a sus empleados. Y entonces pasa de una situación a otra que, brother, la empresa ha cambiado por completo su ambiente. Claro, brother, por primera vez le está diciendo a tu gente, mira, qué bien que hiciste esto, y no diciéndole, te faltan estas otras 15 cosas. Y no lo hacen porque sean mala gente, lo hacen porque así se tratan a sí mismos. Claro, 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 por supuesto, porque la exigencia consigo mismo es tal que nunca se Siempre, reconocen. siempre Y, entonces, superior. y evidentemente eso es lo que exteriorizas, ¿no? El no reconocimiento, el falta algo, porque eso es lo que estás viendo en ti, que me falta, que me falta, que me falta, y no que estoy logrando todos los días. Wow, 100%. qué importante es ver que como desde adentro y como somos, es como en realidad va a tener el ambiente de tu empresa, tu relación con tu familia, todo, y al final, Carlos, parte de esa identidad, de esos valores y definirlos es súper importante. Ahora, ese high performance, como tú mencionabas, surfea la ola y tiene que lidiar con esas olas de motivación, ¿no? Sí. ¿Qué contrarresta esa ola cuando está un poco más baja, cuando no hay motivación? Que se habla mucho, ¿no? Y me encantó porque siempre dicen, y hasta yo mismo de verdad lo he repetido, que bueno, en contra de la no motivación o la desmotivación, la disciplina. Pero la disciplina, como tú mencionabas, no es hacer las cosas obligado realmente, porque Claro, eso no te va a llevar a ningún tipo de satisfacción. claro. Fíjate, esta parte me encanta. Nosotros estamos intentando siempre aumentar. Nosotros tenemos tres elementos con los cuales diseñamos comportamiento: motivación, habilidad y señales, ¿verdad? Y yo voy a invitar siempre a mi cliente a crear sistemas. Entonces, por ejemplo, hoy en día yo hago 20 planchas independientemente de mi nivel de motivación. ¿Por qué? Porque me es extremadamente fácil. Para mi cuerpo, ya 20 planchas es muy, muy, muy fácil. Las hace y ya. ¿Cómo llegué a ese punto? Exigiéndome una, y luego dos, y luego tres, y luego cuatro. ¿Cuánto tiempo me tomó? Mira, 6 meses, un año, no sé, tiempo. Pero lo que hacemos es mantener la barra de la exigencia tan increíblemente baja que no importa nuestro nivel de motivación, igual hagamos nuestros pequeños hábitos y los celebremos. ¿Por qué? Porque naturalmente nuestra habilidad va a ir creciendo hasta el punto en que lo que para ti ahora es extremadamente fácil, es lo que para ti hace un año era retador o incluso muy difícil. Claro, es prácticamente convertir en acciones fáciles eso que vemos como complicado, como difícil de adaptar para nuestros sistemas, ¿correcto? Muy gradualmente, de tal forma que el Carlos del 2024, el Carlos desmotivado del 2024 hace lo que el Carlos muy motivado del 2023 hacía. Claro. O sea, vas aumentando tu capacidad, tu habilidad, vas creciendo. Sí, ese nivel, ese performance, ¿no? O sea, lo vas elevando, claro. Claro, para que cada vez, eso, lo que hace tu versión baja motivación, ahorita es lo que hacía, o sea, mira, lo que hace Carlos Manuel, desmotivado, mal día. Hoy, a Carlos Manuel 2021 le tomaba niveles de motivación extraordinarios. Claro. Pero ¿cómo hacemos eso? Manteniendo esa exigencia baja y celebrando las pequeñas cosas, manteniendo sistemas. Entendiendo además que, obviamente, ponte tú que tú te vas a exigir a ti nada más 5 minutos de momento de estrategia creativa de la dirección de tu empresa de PR. ¿Ok? Mira, eso es lo que te estás exigiendo, una vez a la semana o 3 veces a la semana, lo que sea. 5 minutos y más nada. Pero es que obviamente van a haber días en los cuales entras en flow super cool y te quedaste ahí media hora y 45 minutos. Y qué bien. Puesto. Pero no porque te obligaste, porque entraste en flow. Y el día que tú dices, bro, me estoy quedando hacer esto, no quiero,
te dejas tus 5 minutos y ya, y no pasa nada. Uh-huh. Porque lo que estamos intentando es todo un proceso de cambio de identidad, y la identidad se cambia con la consistencia de comportamiento. Entonces lo que queremos es no romper la cadena. Mi punto no es la 1 o las 5 planchas, mi punto es que eres el tipo de persona que hace planchas todos los días. Claro, claro, claro. Y el no darte el látigo cuando no cumples eso máximo que te estás esperando, ¿no? Que creo Absolutamente. que de ese castigo propio que nos damos es de donde viene esto sentirnos culpables, esto 100%. no sentirnos bien con nosotros mismos y que hace que esos hábitos o ese high performance sea más difícil. Sí. Carlos, bueno, esta conversación pudiéramos estar aquí horas y pudieras darme en retribución moldear, ¿no? Y diseñar todos esos hábitos que yo creo que son tan importantes. Y ya para ir terminando, me encantaría que nos mencionaras 3 etiquetas que generalmente les hemos asignado a los hábitos. Ya, por ejemplo, nos mencionaste una sin pedírtela de la disciplina, que Sí. nos redefiniste completamente la disciplina. Eso me encantó. ¿Cuál otra tenemos como sociedad, como personas o hasta profesionales, ¿no? Que les hemos asignado a productividad o a efectividad o hasta nosotros mismos en nuestros hábitos como personas? Sí, yo creo que, o sea, no sé si llamarlo etiqueta precisamente. A mí hay una cosa que para mí es extraordinariamente nociva y I push back mucho con mis clientes, que es tengo que. O Uh-huh. sea, tengo que. No, no tienes que. Puedes dejar de respirar en este momento si quieres y morirte. O sea, Uh-huh. bueno, de respirar voluntariamente no, pero tú con una bolsa. No sé, o sea, el punto es que puedes elegir dejar de respirar. O sea, tú no tienes que nada. Uh-huh. Tú eliges, decides. Y es extremadamente, o sea, para mí eso es muy valioso porque mi cliente tiene tantas cosas en la cabeza que cree que tiene que. Y hay Uh-huh. tanta exigencia imaginaria de gente ahí, que yo diría que el tener que o el tengo que es una de esas grandes, ¿sabes?, taras mentales que podemos eliminarnos. Otra de ellas, evidentemente, es el tema de la disciplina. Para mí el tema del overachiever es súper, súper este, importante. Y sí, yo creo que algo que me ayuda mucho a mí a conectar con mi cliente, a poder traerlo a este lado, es que yo me muevo entre 2 mundos o 2 extremos, ¿no? Uh-huh. Yo soy muy gallo, muy empresarial, muy serio, muy profesional, muy productivo, muy científico, académico. Uh-huh. Y soy burdo de hippie. Toco guitarra y canto y vaina y surfeo y ya, ya estoy en... Pero eso es súper valioso porque como persona no te has etiquetado ni encasillado en algo. Es decir, no por ser académico, que me leo tantos libros, que hablo con profesionales, eso no me quita poner e irme a tocar en un bar y agarrar mi Claro, guitarra. O sea, eso claro. no, porque es que estamos como que muy acostumbrados a encasillarnos en un rol o en Exactamente. una profesión, ¿no? ¿Y por qué digo que para mí eso es valioso y creo que es importante en esta conversación de etiquetas específicamente? Porque lamentablemente en el mercado de este tipo de contenido va a haber o sea, muchas veces va a haber una gente muy científica, pero además una cultura como muy de grind, muy de dale, 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 o una gente completamente hippie que es bueno, pero no importa nada, y fluye, y que lamentablemente están pelando bola a todos, o sea, están muertos de hambre la gran mayoría. Y mi cliente, yo no le puedo vender esto, Claro, 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 pero yo claro. tengo que sacarle un poquito de esto. Es decir, yo tengo que ser Claro. el hilo conductor entre una cosa y otra y decirle, no, brother, no es que te estoy pidiendo, weón, que ahorita vengas en cholas a la oficina. No te estoy pidiendo eso. Pero sí te Claro, estoy pidiendo de repente que aprendas a meditar porque te va a hacer muy bien. claro. O, ¿sabes? Entonces, un poco esa idea de, sí, yo creo que esa es la gran etiqueta, es que, para mí, es que el hombre empresario es X. Sí, Y es determinada desafortunadamente, cosa, es el rol que le definieron o lo que le impusieron por éxito como hombre empresario. nuestra generación es mucho menos heavy con eso que la de Ujú, nuestros padres. ujú. Estamos mucho más light con esas etiquetas que la de nuestros padres, pero sí las tenemos igual. Y creo que vale la Claro. pena Eso está ahí, desconstruirlas. latente. Está ahí latente y vale la pena desconstruirlas y entender que yo no soy un hombre empresario, soy Carlos Manuel, tú eres Carlos, o sea, somos la gente que somos y ya, y esa gente es multidimensional y polifacética e individual, pues. La gente es Sí, gente. así es, gente, y cada uno con sus creencias, con sus habilidades, sus talentos.
Te agradezco, Carlos, qué bueno poder Bueno, compartir. Teníamos rato ya ahí, bueno, viéndonos siempre en redes, pero esta conversación creo que nos ha nutrido a los dos y a quienes nos están escuchando, que posiblemente o se sienten cansados o están pensando en ese tengo que nos redefiniste a quitarnos esa etiqueta y sobre todo también la etiqueta de la disciplina. Y para todos esos hombres y también mujeres empresarios que creo que la vida del emprendimiento puede ser un poco más relajada cuando nos quitamos esas etiquetas y ese peso de encima. Te agradezco un montón por estar hoy aquí conmigo. a ti, namaste. Gracias. Y a ustedes que nos están escuchando, compartan este episodio con cualquier emprendedor o empresario que sienta que, bueno, necesita de este crecimiento y desarrollo para seguir potenciando sus habilidades y el crecimiento que están buscando. Nos vemos en otro episodio, así que los esperamos por acá y recomienden esto que escucharon hoy.